Tonali, compañeros del diplomado. Bueno, pues estamos ya llegando a unos niveles adelantados, ya estamos muy adelante. Y quiero presentarles a mi amigo carnal del alma, colega, socio, compañero del doctorado, compañero de la vida, acérrimo enemigo porque le va al Cruz Azul, Lino Palacios Cruz. Lino Palacios Cruz tiene un currículum increíblemente grande. Él es psiquiatra de formación, pero tiene doctorado en investigación clínica por la UNAM. Ha participado con nosotros en el CAIC en cada uno de los pasos, nos ha acompañado y tiene un ojo para los proyectos de investigación que me encantaría que lo aprovecharan. Y entonces hoy vamos a presentar varios trabajos. Entonces tenemos el de la doctora Claudia Bravo López. Muchas gracias, Lino, No, gracias a ti. Muchas gracias por estos momentos. Entonces, ahora sí, doctora Claudia Bravo López, entonces ahora sí a compartir la pantalla, así como Luis hace rato, compartir pantalla. Sí, perfecto. Gracias a ti, Rodolfo, en lo que la doctora va colocando su presentación, gracias al grupo y bueno, con la mejor intención de poder contribuir. Cuando tú me invitaste, pues... Algo pasó con tu micrófono. ¿Ya está? Sí. Ya lo mandé. Compartir pantalla. Ok, pero nada más se ve su celular, doctora. A ver. Si quiere mandarme a mí la presentación y yo la paso con muchísimo gusto. Ok, entonces, ¿a dónde la mando? 55 54 18 87 12 a mi WhatsApp. Ok. Déjame anotarlo. Lo pongo aquí en el chat. Ok. Lino, 50. no te escuchamos. ¿Y me escuchas así? Sí. 55. Está en el chat. 55 Okay. 54 18 87 12. Sí, Lino, ya te escuchamos. Sí, perfecto. Entonces te decía yo que pues agradecerte a ti y al resto el poder participar y que cuando tú me invitaste, pues finalmente yo te preguntaba cada rato, ¿y a qué horas entro? ¿Y a qué horas me toca? ¿Y a qué horas me toca? Porque soy un poco obsesivo. Y entonces el día que me toca, entonces estaba yo en otras cosas, dije, ¡ay, hoy me toca! Entonces, pues lo que tú me dijiste es pues revisar los proyectos y pues sí, eso es parte de lo que tú amablemente me has invitado a participar y estoy yo participando en el seminario 2 y precisamente a mí me toca de pronto opinar y decir, ¿y usted qué siente? ¿Y usted qué le pasa? ¿No? Porque yo soy psiquiatra de formación o de deformación, soy chamán y además pues sí, como bien dice Rodolfo, pues nos conocimos él y yo en el doctorado, pero pareciera que ya éramos amigos desde antes y bueno, pues yo estoy en la mejor disposición y vamos a comenzar. Me parece que son 15 minutos por cada presentación, entonces comencemos. Sí, me lo está mandando la doctora. Doctora, si pudiera dejar de compartir su pantalla para que en lo que puede, yo creo que la pasamos en segundo lugar, en lo que podemos resolver esto, para que podamos aprovechar el tiempo, doctora. Entonces, si puede dejar de compartir su pantalla. Y pasamos al siguiente trabajo. ¿Quién más va a presentar el día de hoy? ¿Irán? ¿Sí? Entonces, ¿te parece bien si Sí, en segundo plano y nada más cambiamos, ¿no? Me parece bien. Ya ahorita cambiamos, nada más cambiamos y yo paso sus diapositivas. Doctora Claudia, ¿podría dejar de compartir la pantalla para que podamos pasar a otros? ¿Sí? Gracias. Gracias, doctora. Ahí está ya su presentación, doctora. Ya lo logró. Ya lo logró, doctora. Muy bien. Ustedes dicen. Listo. Efecto Adelante. de doble dosis. Adelante. Este es el título del proyecto, efecto de doble dosis de resveratrol más dosis estándar de Orlistat en el control de la obesidad.
Soy Iram Navarro. La obesidad es un problema de salud pública y en las encuestas de Ensanud y en la OMS se han reflejado estadísticas pues, cada vez más alarmantes. La OMS en 2016 reportó 39% de las personas adultas con sobrepeso y 13% con obesidad. En México, en las encuestas de Ensanud, llegamos casi al 75% en la última encuesta. El sobrepeso y la obesidad en general es una acumulación excesiva anormal de grasa que puede perjudicar la salud. Y las causas principales incluyen el desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. ¿Por qué es importante esto? Es un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas como pueden ser las cardiovasculares, diabetes y trastornos del aparato locomotor. Incluso se han encontrado como factores de riesgo de algunos cánceres con evidencia variable. Y debido a la alta prevalencia de nuestra población, surge la necesidad de investigar este tema y complementar los tratamientos actuales que regularmente son multidisciplinarios. La base actual es balancear las calorías ingeridas y las gastadas. Existe la terapia no farmacológica, la farmacológica y la quirúrgica. Dentro del punto de vista farmacológico, hay alternativas que van desde medicamentos de acción central en el sistema nervioso hasta otras alternativas, tal vez menos adictivas o con menos riesgo, como limitar la grasa que se absorbe en el intestino. En 2016, un grupo de investigadores demostró que la combinación de Orlistat con resveratrol es superior a placebo, superior a Orlistat, y a resveratrol como monoterapia. La combinación es superior. Y la versatilidad de la dosificación legal autorizada por COFEPRIS en esta combinación hace preciso ampliar la investigación sobre los posibles efectos de duplicar la dosis de resveratrol manteniendo dosis convencional de Orlistat. Se espera que se tenga una mejor respuesta clínica anti-obesidad. La pregunta no ha sido respondida en una búsqueda sistemática en PubMed utilizando los términos MASH, resveratrol, Orlistat, obesidad. Incluso solo se encontró el artículo previamente citado de 2016. Infinidad de artículos si los vemos por separado, solo Orlistat o solo resveratrol. Incluso hay otras combinaciones, pero esta en específico carece de antecedentes y ya que en ese estudio no se abordó el planteamiento dosis-respuesta, creo que sería relevante el estudio de esta combinación en esta dosis, ya que el problema de salud pública pues, sigue creciendo. El uso de dosis convencional de Orlistat asociado a doble dosis de resveratrol favorece una disminución de peso en pacientes con obesidad. Esta es la pregunta de investigación, es obesidad primaria en adultos. La hipótesis sería que esta combinación a las dosis planteadas causará una disminución del índice de masa corporal. Se espera que de adiponectina y de leptina en adultos con obesidad primaria y el rango de tiempo planteado va a hacer cortes a las 12, 26 y 52 semanas. La idea es que sea un estudio, un ensayo clínico prospectivo y puse estas 3 cortes a las semanas por el riesgo de abandono del estudio, ya que no se puede dar contra placebo porque hay un efecto no deseado de Orlistat que hace muy fácil que el paciente sepa si está recibiendo placebo, entonces debe ser comparado contra otra combinación. Más de 30 millones de personas padecen sobrepeso y obesidad, según la OMS, y 75% en México, acuerdo Ensanud. Esto aproximadamente es 36% de la población adulta mexicana tiene obesidad y el otro 39% sobrepeso.
Hay múltiples estrategias farmacológicas. Los inhibidores reversibles de lipasas, como Orlistat, son una interesante opción, ya que su beneficio es a largo plazo. A partir de 2 semanas se observa un efecto benéfico en la pérdida de peso. Por el contrario, resveratrol es un compuesto de origen natural que científicamente sintetizado, purificado a dosis correctas, tiene un efecto en el metabolismo energético y la función mitocondrial, según algunos estudios como el de Timers de 2011, que tiene una acción mimética parecida a la restricción calórica en modelos animales. Se demostró que en 30 días de suplementación con resveratrol se inducen cambios metabólicos en humanos obesos, imitando esta restricción calórica. Por ello, la combinación de resveratrol y Orlistat actualmente ya se comercializa en el mercado mexicano, y esta doble dosis de resveratrol plantea una alternativa para mejorar la pérdida de peso sin incrementar los riesgos que Orlistat podría tener. El objetivo general es demostrar si existe una mejoría en la disminución de peso. Como objetivos particulares tenemos la evaluación del índice de masa corporal, que los que sean versados en nutrición pues sabrán que no precisamente es un indicador de salud. Otras de las cosas que vamos a evaluar sería leptina y adiponectina, ya que se ha encontrado que se alteran sus niveles en pacientes con obesidad y que podrían mejorar con este tratamiento. Los objetivos secundarios sería evaluar la seguridad de una doble dosis, que se espera que todo sea bueno y seguro. Tendría que ser autorizado por el Departamento de Bioética de algún instituto que nos apoye, ya que yo no estoy en un hospital. El estudio es experimental, será comparativo, prospectivo, un ensayo clínico longitudinal. El plan es realizar evaluaciones 12, 26 y 52 semanas. Sin embargo, se estará dando un seguimiento semanal vía telefónica con los pacientes para corroborar que hayan tomado sus dosis y que sigan dentro del estudio. Los pacientes son adultos con causa de obesidad primaria. Se medirá leptina y adiponectina de forma inicial y también será un perfil de estudios de laboratorio, biometría hemática, lípidos, química sanguínea como medidas de seguridad, y se recomendará una dieta hipocalórica. Los criterios de exclusión son presencia de comorbilidades crónico-degenerativas, sobre todo mal controladas, y en cuanto al tamaño de muestra, todavía no tengo idea cómo hacerlo. En la parte de bioética, aquí tenía dudas respecto a si es categoría 2, ya que es un estudio que hace mediciones rutinarias de índice de masa corporal, análisis sanguíneos, o un grado 3, una categoría 3 con un riesgo mayor al mínimo por usar doble dosis. Sin embargo, esta doble dosis entra dentro del margen terapéutico menor a dosis tóxicas o dosis letal. Por esa razón decidí ponerlo en categoría 2 y ustedes me dirán. En cuanto a la parte ética, revisé los 7 atributos de valor, validez científica, selección justa, balance de riesgo, revisión independiente, consentimiento informado y respeto por los sujetos de investigación, y creo que en todos los rubros cumplimos. La descripción de variables que nos solicitaban también está pendiente, todavía no sé cómo hacerla. Esta parte está vacía. La maniobra sería la siguiente. Administrar 120 miligramos de Orlistat. Actualmente están autorizados 60 o 120. Entonces nos iríamos a la dosis más alta de 120, más 100 miligramos de resveratrol en un grupo.
En otro grupo serían los 120 miligramos de Orlistat, los mismos, pero daríamos doble dosis de resveratrol. La dosis debe ser administrada 3 veces al día con alimentos. Y buscaríamos la forma de hacerlo doble ciego, entregando 2 cápsulas, porque así viene a cada grupo, para que nadie sepa en qué grupo está. En las maniobras periféricas vamos a recomendar seguir con la misma dieta y misma actividad física para intentar no sesgar. Sabemos que existe esta parte psicológica que, pues, al ir disminuyendo de peso, los hábitos positivos pueden irse sumando y es un riesgo que tenemos. La calidad de la maniobra se mantendrá, ya que evaluaremos el apego al tratamiento y se dará exclusión de los pacientes si abandonan el tratamiento por más de 7 días o no cumplen el 80% del programa. Las llamadas telefónicas serán semanales de seguimiento. En este párrafo les especifico todos los minuciosos detalles en que la dosis debe ser administrada, como 1 hora antes o después de los alimentos, no duplicar la dosis, máximo 3 cápsulas diarias y interrumpir el tratamiento si el 5% del peso no ha disminuido en las primeras 12 semanas. Además, se recuerda que hay otros factores que intervienen en el control de peso, como dieta y ejercicio, y que debe de distribuirse en las comidas en mínimo 3 principales. Debe ser en mayores de 18 años por los estudios de seguridad previa que no existen en menores de edad. Y estas son, en general, las recomendaciones oficiales de cómo tomar el medicamento. Dentro de los anexos, hasta ahora solamente tenemos la carta de consentimiento informado. Y eso sería todo. Puse en la última diapositiva el resumen con el diseño arquitectónico para que nos sirva de guía. Muy bien, muchas gracias, doctor. Dejemos esta diapositiva aquí. Van a ser varias los comentarios que voy a hacer. Creo que la dinámica, según me comentó el doctor Rivas, es solamente mi participación y mi opinión sobre su proyecto, ¿cierto? No vamos a hacer que todos participen. Entonces, miren, pues como lo dije al principio, para mí es un gusto el participar con ustedes y aplaudo el entusiasmo que usted está teniendo y el resto del grupo por poder incrementar su conocimiento y el querer saber, ¿no? Entonces siempre aplaudo eso y me parece es un aspecto muy importante a resaltar, ¿ok? Lo que yo voy a hacer en este momento tiene que ver con mi objetivo, mi desenlace, tiene que ver con alentarlo a que usted todavía mejore más el proyecto. Entonces, fíjense, esto lo voy a repetir para cada uno de ustedes. Bueno, no lo que voy a decir en este momento, pero este es el marco de referencia. Cuando yo reviso algunos proyectos y cuando yo he participado en diferentes seminarios, yo tengo una estrategia que se las comparto, ¿no? Algunos de ustedes, bueno, yo los veo todos adultos muy entusiastas, pero tal vez no todos tienen hijos. Bueno, aquellos que tenemos hijos o aquellos que tenemos sobrinos o algún menor de edad, seguramente alguna vez ustedes han contado un cuento, ¿no? Piensen el cuento que ustedes quieran. Ok, entonces yo siempre pienso que un proyecto de investigación es como un cuento bien contado, es decir, si nosotros pensamos en contar un cuento como Caperucita Roja y el Lobo, pues los personajes de este cuento son pues, Caperucita Roja, el lobo, la abuelita, la mamá y el leñador, ¿ok? Son esos los 5 personajes principales. Entonces, es muy frecuente que en nuestro proyecto, de pronto, cuando empieza a generarse, pues aparecen los 3 cochinitos, Hansel y Gretel, otros personajes que tal vez no tienen relación, o el desenlace no es el desenlace de nuestro cuento, de nuestro proyecto. Entonces, yo quiero que primero ustedes siempre deben de cuidar
la congruencia y la consistencia de su trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente es, cuando usted comenzó, me dio la, digo, es parte de pronto de mi deformación, como dije al principio, yo soy psiquiatra, pero me dio la impresión de que o sea, que el tema lo tenía bien claro, lo tiene, pero yo pensaba que mucho más claro, ¿sí? Y entonces yo pensé que usted iba a comenzar directamente con el planteamiento del problema, ¿no? Acuérdese en esto, seguramente ya se lo dijeron. El planteamiento del problema responde siempre al por qué. Y la justificación responde a la pregunta ¿para qué? ¿Ok? Su manera en cómo usted planteó, valga la redundancia, como expuso más bien el planteamiento, es novedosa, sin embargo, mucho de la justificación yo lo hubiera puesto en el planteamiento. Insisto, cuando comenzamos a elaborar proyectos de investigación, así me costó de trabajo, no sabía de pronto qué venía en la justificación y qué venía en el planteamiento. Y aquí, una manera en como un amigo del doctor Rivas y mío y profesor en ese momento, el doctor Talavera, nos enseñó que uno responde al por qué y el otro al para qué. El planteamiento es al por qué y la justificación es en el para qué. Esto es muy importante en este caso porque el planteamiento me diría, por ejemplo, encuentro hago mi búsqueda sistemática, sin duda, y yo puedo entonces decir, a partir de la evidencia actual, el estado del arte de mi pregunta de investigación se centra en este punto. Tal vez aquí hay preguntas previas que también podría incluir, es decir, la eficacia, como usted puso, en la justificación o el mecanismo en la justificación del resveratrol o del orlistat. Eso yo lo hubiera puesto en el planteamiento, ¿ok? Ahora, tal vez, como usted dice, hay ensayos para resveratrol y hay ensayos para orlistat. Lo primero que, bueno, de las inquietudes que me surgen, primero yo quisiera saber la dosis. Usted lo sabe muy bien. El efecto de doble dosis, lo entiendo que usted lo tiene claro, pero yo no lo tengo claro. Acuérdese que yo soy un chamán, soy psiquiatra y entonces pues hay cosas que yo ya no recuerdo. Tendría que recordarlas sin duda, pero no las recuerdo. Mi cerebro tiene muchos límites, o sea, muchas limitaciones. Entonces sí es importante que en su planteamiento usted hable de las dosis y además hablar sobre las dosis sobre las cuales se ha aprobado esta medicación, que usted la mencionó como natural, en donde yo entendí, aprendiendo de su presentación, que el resveratrol tiene que ver con el metabolismo energético y mitocondrial, y el orlistat, me acuerdo mucho de este fármaco cuando empezó y se introdujo a México. El orlistat es un inhibidor de las lipasas, ¿no? Reversible. Pero sí tendría que decirme cuántos ensayos hay, y como usted dice, al final dice, no hay, me parece que hay uno por ahí, un ensayo clínico. Entiendo que este trabajo es un ensayo clínico, ¿cierto, doctor? Ok, entonces fíjese, en los ensayos clínicos yo he observado, esa es mi percepción, como hablaba yo ayer con el doctor Rivas, y no es lo que creo, sino lo que sé. Lo que yo sé en este momento es que de pronto nos saltamos pasos y no los tomamos, es decir, si yo estoy desarrollando correctamente, porque uno de sus objetivos del diplomado es hacer una investigación o sentar las bases para una correcta realización de un proyecto de investigación, yo tendría que saber cuáles son los estudios a nivel preclínico, es decir, en modelos animales, y cuáles son los estudios fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, si hay para cada uno de manera individual, porque entiendo que no hay estudios combinados. Ahora, es curioso porque usted dice que COFEPRIS ya aprobó, ¿no? Entiendo yo que ya aprobó. Al menos yo recuerdo que en el área de salud mental, yo creo que es para todas las áreas, para que un medicamento por la FDA sea aprobado, o para que una combinación sea aprobada, al menos necesito 2 ensayos doble ciego placebo controlados para decir que la combinación es segura o es correcta.
si yo no tengo 2 ensayos doble ciego placebo controlados, para la FDA, insisto, no COFEPRIS, desconozco cuál es la regulación para COFEPRIS, pero para la FDA son 2 doble ciego placebo controlados que demuestren o sea, una significancia al menos estadística de ambos ensayos, ¿no? Entonces, aquí no lo hay, entonces eso ya me preocupó, porque si yo voy, o sea, si yo soy el revisor y veo que hay una combinación que no hay parece ser que hay uno solamente, y que hubiera sido interesante que usted nos dijera con un poco más de detalle cuáles son, o sea, cuáles fueron los hallazgos, ¿no? Cuáles fueron las limitaciones de ese ensayo, porque entiendo que ya son ensayos. Entonces, pues eso me daría mucho más seguridad sobre este trabajo, ¿no? Sobre cuál es la pertinencia. Ahora, eso es muy importante lo que acabo de decirle, porque eso sustentaría aún más su justificación. Es decir, solamente tengo un ensayo y yo necesitaría de al menos una validación externa, que es esto, un segundo ensayo, para poder sostener que existe con las dosis del primero, es decir, replico, puedo yo sostener que la combinación es eficaz para el desenlace que yo estoy estudiando. Ahora, aquí me voy a detener un poco también porque es algo que yo insisto, reviso y bueno, yo animo a los alumnos. A mí me parece, me queda claro más bien que una de los distintivos de la maestría, de la maestría o en este caso del diplomado que son dirigidos por el doctor Rivas, de investigación clínica por el CAIC, uno de los distintivos es el diseño arquitectónico. Por eso le pedí que lo detuviera. Yo consideraría que el diseño arquitectónico, esta diapositiva tuvo que haberse puesto después tal vez del planteamiento y la justificación, ¿no? En donde nos quedase claro en la metodología qué era lo que usted planteaba. A mí el diseño arquitectónico, pues me ha ayudado muchísimo para entender proyectos como el de usted. Por ejemplo, esta diapositiva me podría transmitir que su proyecto está todavía en construcción, como usted bien lo está mencionando. Y acuérdese que en este caso, en el diseño arquitectónico tenemos varios componentes, por decirlo así, o elementos principales. El primero tiene que ver con la demarcación, como usted bien dijo, la demarcación diagnóstica. Viene también en algunos artículos de la serie del doctor Talavera lo pone como estratificación, yo le llamo demarcación. Entiendo yo que hay un mecanismo por el cual se puede hacer el tratamiento de esos factores de la estratificación pronóstica o demarcación, como yo lo menciono, que son estos factores que podrían influir en la relación entre la maniobra y el desenlace principal. También existe un estado basal, por supuesto, y existen maniobras periféricas. Entonces, así sería mucho más claro hacerlo. Incluso le invito que así realice su diseño arquitectónico. Ahora, esto lo digo por lo siguiente, porque ese es el núcleo del trabajo. De tal manera que cuando usted tiene claro su diseño arquitectónico, puede plantear de mejor forma los objetivos de su trabajo. Los objetivos de su trabajo, imagínese, otra vez a mí me gusta mucho utilizar estas comparaciones para hacerlo simple. Imagínese que usted vive pues, en algún lugar de la ciudad y usted va de la Ciudad de México y usted va a llegar a centro médico a exponer este tema. Entonces es la primera vez que usted va a llegar ahí. Usted tiene que saber una ruta, es decir, en un mapa, decir cómo me tengo que dirigir hacia donde tengo que ir. Entonces, ya sea en metro, ya sea en trolebús, ya sea en Uber, como sea, siempre hay una ruta. Su ruta se lo va a marcar en este caso los objetivos. Un objetivo general, sí, pero existen objetivos específicos. Y esos objetivos específicos o particulares, como usted menciona, son objetivos que finalmente le van a marcar esos pasos que se tienen que seguir para contestar su desenlace, o en este caso su objetivo general, más bien. Entonces, yo puedo decir que voy 2 cuadras a la derecha, luego 3 cuadras a la izquierda, subo al metro, son tantas estaciones y puedo yo de pronto llegar a la estación de centro médico, caminar hacia
hacia mi derecha, luego a mi izquierda, subo las escaleras, de frente a mi izquierda está el CAI. ¿Sí me explico? Entonces es lo mismo que tiene que pasar aquí. Si usted pone, ahora sí puede poner sus objetivos, por favor. Fíjese, su desenlace principal, en este caso, perdón, su estado basal son, ¿cuál es su estado basal? Dígamelo verbalmente, ya no regrese, nada más su estado basal. Son adultos con obesidad primaria. Ok, Me entonces... surge la duda en los comentarios que me ha hecho, si tal vez debería ampliar el estudio también a considerar pacientes con sobrepeso. Bueno, pues eso ya lo decide usted pone las reglas del juego. Pero aquí yo diría que se quedase en este momento solamente con obesidad y ahorita le voy a explicar por qué. Porque después usted menciona, bueno, es decir, su maniobra principal es dar esto, es decir, la doble dosis de resveratrol más la dosis estándar. ¿Comparada con qué? Con dosis estándar de ambas. Ok, entonces esos son sus comparadores. Entonces, esa es la maniobra. Entonces, el desenlace es... Disminución en el peso. Ok, bueno, pero entonces... Ok, disminución del peso. Sí, escucho. Y probablemente mejoría en los parámetros de leptina y adiponectina. Ok, fíjese, ahorita vamos a llegar a esos desenlaces secundarios. Usted tiene que saber, seguramente ya lo explicaron y tal vez lo olvidó por algún momento, pero acuérdese que ese cálculo de tamaño de muestra que tanto le generó problema, dice usted, y no sé cómo calcularlo, acuérdese que el cálculo de tamaño de muestra se hace en base al desenlace primario. Es decir, usted tiene que establecer, en este caso es disminución de peso, ¿no? Entonces, si en este caso es disminución de peso, porque una cosa es disminución y otra cosa es el control, es distinto. Es decir, control para mí podría ser que me mantengo en el mismo peso. Disminución de peso, pues tiene que, obviamente dice esto, pero ahora usted tendría que decirme qué porcentaje, puede ser en porcentaje, yo no le recomiendo en este momento por porcentajes, porque su cálculo de muestra sería mucho más grande, seguramente, pero lo podría hacer por diferencia de medias, ¿no? Y al menos decir, el promedio de disminución entre uno y otro grupo va a ser una reducción tal vez, o sea, hay una diferencia de tantos kilos, ¿no? En el promedio, ¿no? ¿Ok? Entonces, en base a eso hace el cálculo de tamaño de muestra. Como es un ensayo clínico, voy a regresar a este punto. Rodolfo, tú dime si me estoy alargando y si me estoy alargando, tú me detienes, por favor. No, a mí me parece que está perfecto estos puntos que estás poniendo. Estás acotando perfectamente bien esto que hemos enseñado de estado basal, maniobra y desenlace. Y Sí. creo que va perfecto. Ok. Solamente te diría que todavía quedan otros 3 trabajos más. Exacto. Para que lo pienses. Exacto, por eso es lo que te pido, porque mi cerebelo a veces tiene problemas y entonces mi medición del tiempo puede complicarse. Entonces tú mándame un mensaje donde ahí tengo que terminar o en un minuto terminar. Entonces voy a terminar en este punto. En este punto que es muy importante porque acuérdense que un ensayo, tenemos estudios observacionales, estudios cuasi experimentales y estudios experimentales. Su estudio, al parecer, es un estudio experimental. De tal manera que yo creo, o más bien dicho, es claro más bien. Sé que uno de las diferenciales es que usted puede controlar, es decir, desde la basal, usted va a controlar, es decir, desde su demarcación diagnóstica, usted va a controlar sus variables. Entonces, esto lo digo porque entonces el cálculo de tamaño de muestra se hace por diferencia de medias, tal vez, yo creo, o diferencia de proporciones, como usted quiera, pero ahí usted tiene que definir cuál es el nivel de medición, es decir, si lo voy a hacer por proporciones, tengo que decir a qué me voy a referir con reducción de peso. Ahí podría usted decir, si el paciente redujo tantos kilos, entonces está dentro de la meta, entonces ese es el porcentaje, es decir, ahí ya se dicotomiza, uno dice sí o no, pero como va a ser diferencia de medias, que yo creo que es lo mejor, pues el tamaño de muestra va a ser menor, pero esto es muy importante porque en un ensayo clínico ese es una ventaja y desventaja, porque finalmente, aunque sacrificamos, acuérdese, la validez
externa por la validez interna, pues de alguna manera usted puede decir, yo controlé desde la basal todas las variables que podrían influir y confundir la relación entre mi maniobra y desenlace, de tal manera que sí, solamente con una prueba T o una NOVA, porque aquí van a ser 3 grupos, puedo yo llegar a una conclusión bastante buena. Hay un tema, y nada más con esto quiero terminar por razones de tiempo, que lo decía muy bien el doctor Juan Talavera, amigo del doctor Rodolfo y mío, querido amigo, que decía, y se la voy a dejar ahí un poco a la reflexión, decía él, el estudio más elegante es aquel que puede ser explicado por una tabla de 2×2. Esto lo que quiere decir finalmente es, pues, el que uno, en un ensayo clínico, uno puede controlar todas aquellas variables en la demarcación diagnóstica y de alguna manera no necesito de un ajuste. Entonces, sus objetivos específicos, ya con esto quiero terminar, porque esto es algo que voy a seguir repitiendo con sus demás compañeros o compañeras, es que usted tiene que tener al menos si es un ensayo clínico, al menos tiene que tener un objetivo, un objetivo descriptivo y 2 objetivos, en realidad 2 objetivos bivariados. Uno en el cual usted analice la demarcación pronóstica con la maniobra, y el tercero es la maniobra con el desenlace. En realidad no necesitaría usted de un multivariado, se pensaría así si usted lo hizo correctamente el ensayo clínico. Y otro aspecto ya para terminar que yo le recomiendo es que consulte los criterios consort. Y eso sería todo. Doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? Vamos a pasar entonces con su siguiente compañero o compañera. Le agradezco mucho, Iram, y le deseo suerte. Muy bien. Y entonces, doctora Claudia, Sí. todavía no me llega su presentación, pero Ya. cuando me la mande a mi correo electrónico, con gusto. Ya se la mandé ¿La mandó al correo o a mi WhatsApp? a su correo. Ok. Bueno, entonces ahorita la bajo. Y tenemos otras candidatas, que es Citlali Valadez Mayorga y Claudia Raquel Bravo y Alejandro Pérez y Jorge. ¿Alguno de ustedes quiere, en lo que bajo la presentación de la doctora Clau? Yo voy a tratar, si se dieron cuenta, porque así es como yo de pronto me desempeño en el seminario que coordino. Voy a tratar de no ser repetitivo, de tal manera que lo que yo le mencioné al doctor Iram, ya no lo voy a mencionar para el resto, y solamente les voy a poder señalar y decir, recuerde lo que yo dije sobre la historia de Caperucita Roja y el Lobo, recuerde usted sobre el diseño arquitectónico, recuerde usted. Entonces, para que esto sea mucho más acotado y podamos tener, pues, llegar con claridad a los objetivos para cada uno de ustedes. Genial. Entonces, Citlali, ¿estás con nosotros? Citlali, ¿quieres presentar? Sí, Citlali, por favor. Okay. Un aspecto que lo voy a decir de manera general para que cada uno de ustedes se vaya mejorando en sus presentaciones es que acuérdense que además, esto también lo aprendí en el doctorado con el doctor Rodolfo Rivas cuando éramos los 2 compañeros. Éramos un poco desastrosos a veces, pero no tanto. Hacíamos nuestras tareas, todo, ¿no? Era así. Pero un aspecto que era muy importante era el vender nuestros proyectos. O sea, cuando ustedes hablen, tienen que vender la idea. Imagínense que están enfrente de alguien, de un mecenas, yo no soy, digo, tengo algunas deudas y tengo algunos temas que cubrir, pero que hay algún mecenas que puede interesarse en su trabajo. Entonces ustedes tienen que interesar el tono, la manera en cómo están las diapositivas, no las recarguen tanto, y esto también es para el doctor Iram. Siempre hay que referenciarlas, siempre hay que llegar al punto. Sabemos que nuestros proyectos tienen defectos, seguro, pero no los voy a evidenciar más. Yo voy a evidenciar más las fortalezas. ¿Por qué sería necesario que alguien se fije en mi proyecto? Entonces, acuérdense eso, porque esto es de tono, y vamos a dar un poquito menos de tiempo para,
para que demos más chance a la discusión. 10, 12 minutos, no más, para que ustedes, y además céntrense en su diseño arquitectónico. ¿Ok? Muy bien. Lista, Citlali, por favor, ¿puedes compartir? Citlali. Citlali a la 1. Sí, doctor, estoy aquí haciéndome bolas con mi computadora porque dice permitir que Zoom acceda a su pantalla ¿Sí? y abrir preferencias de sistema. Ok. Tenemos un Zoom problema. Zoom problema. Bueno, Sí, mientras doctor. tienes el Zoom problema, esto que está diciendo el doctor Lino Palacios sobre pensar en que este es un proyecto que tienen que vender, yo quiero recordarles que el 19 de agosto vamos a tener un encuentro CAIC donde va a haber personas de la industria farmacéutica que van a estar de la mano con ustedes para probablemente poder recibir financiamiento para los proyectos. Entonces, piensen que tienen que ser proyectos muy cortos, que pueden ser, que los tienen que presentar entre 10 y 6 minutos, y entonces piensen en qué idea, en qué es lo que van a llamar la atención. Y yo quiero que, en lo que van compartiendo para aprovechar el tiempo, a propósito de lo que dice Rodolfo, imagínense que entran a un elevador y surprise, se encuentran con Slim y tienen 2 o 3 minutos para decirle a Carlos Slim por qué por qué podría hacer un proyecto maravilloso y recibir financiamiento. Entonces, tienen que ser efectivos. O sea, acuérdense que ahora ustedes son mucho más jóvenes que al menos que Rodolfo, no tanto como yo, pero que Rodolfo sí, son mucho más jóvenes. Y acuérdense de los TikToks. Entonces, los TikToks o sea, la atención del ser humano, nosotros creo que es de 30 segundos y 1 minuto, el doctor Rodolfo y mío, pero ustedes seguramente son como de 2 o 3. Entonces, acuérdense que la atención se pierde después de algunos minutos y entonces tienen que ser eso, interesar, tener un tono de voz que ayude. Qué bueno esta iniciativa del doctor Rivas sobre involucrar a la industria, porque la industria no es un enemigo, esto quiero ser claro con ustedes. La industria tiene sus temas, sí, pero en realidad esto de pensar que maldita industria, eso creo que está muy mal, porque en realidad si no es por ellos, pues ¿de dónde sale el dinero? Y ellos invierten. Entonces tenemos que interesar y hacer una sinergia sana, ¿no? Y eso se puede hacer. Entonces, pues adelante con el siguiente proyecto porque estamos ya en tiempo. Citlali, sí, entonces tenemos a otros 2 candidatos que es, Citlali, ¿cómo vas? Sí, doctor, no sé cómo me pide muchos como accesos para que pueda compartir mi pantalla. Ahorita voy a preguntar con un amigo y Okay, ya si me quieres puede. mandarme a mi WhatsApp y yo lo Claro. proyecto. Yo les voy Ok. a recomendar que para las siguientes presentaciones, los que les va a tocar con algunos de los otros profesores, júntense, hacen una sola presentación y se le envían al doctor Rivas antes. Alejandro, ¿estás con nosotros? Alejandro Vélez. Jorge Quiroz. Sí, estoy aquí. Venga. Entonces puedes presentar tú en lo que Citlali me manda y en lo que puedo bajar. No me ha llegado el correo electrónico de la doctora Claudia. Ok. Entonces, si me la pueden mandar a mi no, Citlali, a mi WhatsApp. Y si quieres, tú presenta en lo que solucionamos esto. no le he mandado, pero la puedo nada más compartir la pantalla y Sí, por favor. ya con eso subí. Sí, por favor. Entiendo que están de todo el país, ¿verdad? O están en otros lugares, ¿no? Entonces, sí, yo por ahí veo que se respira mucha más tranquilidad, y digo, pues no creo que sea la Ciudad de México. Pues qué bueno que todo el mundo se está interesando. Entonces, Uy, doctor, TDA, eso nunca lo he oído. He oído hablar de TDAH. ¿Qué será? ¿Quién sabe? bien, quién sabe, pero qué bueno, no, me parece muy bien, ya me entusiasmé. Ok, todo tuyo. Adelante. Bueno, déjeme presentación con Abajo, diapositivas. abajo. Bueno, en este Ahí está. ¿ya lo observan?
Sí, 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 sí. ¿Sí? Diga usted, Ok, adelante, bueno, 10, 12 pues, minutos y si no lo voy a detener, ¿eh? Así que bueno, hágalo ameno. Bueno, en este caso, pues el nombre de mi presentación se llama Niveles basales de ácido úrico en pacientes adultos con TDAH y, y con depresión mayor. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Aquí en la Ciudad de México. Ok, perfecto. Bueno, pues en cuanto a los antecedentes, tenemos, bueno, sabemos, como todos sabemos, el ácido úrico forma parte de metabolismo. El ácido úrico ha estado implicado y se ha considerado un antioxidante un antioxidante muy importante. Esto observa algunos estudios, por ejemplo, con rato. No se escucha bien, no sé si ustedes lo están escuchando. Una de las bacterias que... ¿Sí lo escuchan bien al doctor? Yo, igual es mi internet, pero No, no, no se ¿verdad? escucha bien. No, se corta. Se corta. Si quiere, ¿Mejor? ahí Si está. quiere, doctor, empezar de nuevo. Sí, ¿verdad? Bueno, el ácido úrico forma parte del metabolismo de las purinas. El ácido úrico ha estado implicado estudios en modelos animales en los cuales, por ejemplo, unas sustancias, a los animales, los cuales y con una sustancia la cual bloquea los efectos que puede tener el ácido úrico en la reparación, bueno, en algunos otros procesos que van a terminar en la oxidación o en la ayuda a que no ocurra la oxidación después de del EBC, en este caso, pues de los ratones. También implicado también en algunos pacientes que con riesgo cuando hay niveles bajos de ácido úrico para el desarrollo de enfermedad de Parkinson. También se ha implicado en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, de ácido úrico también se han llegado a asociar a mayor riesgo de Alzheimer. Hay otros estudios, por ejemplo, uno me parece, del 83, en el cual en una ocasión se miden los niveles de ácido úrico con relación a la impulsividad, buscando impulsividad como un rasgo, en el cual también existió una asociación en cuanto al incremento de ácido úrico y se llegó a asociar a mayor impulsividad. También en cuanto a la depresión, hay algunos estudios también que han señalado que el consumo, por ejemplo, de alimentos muy azucarados o ricos en fructosa, en sacarosa, también pueden tener como un último resultado la producción de ácido úrico y por lo tanto la estimulación de receptores que estén implicados en ácido úrico. Los estudios también han señalado y se ha hecho en algunas ocasiones observaciones también de pacientes con trastorno bipolar y también asociado a niveles de ácido úrico, de tal modo que incluso en algunas guías llegaron a señalar el alopurinol como un coadyuvante en pacientes con trastorno bipolar y con alteración o que haya refractariedad al ácido, a los tratamientos estándar. En cuanto a la evidencia, tenemos que los niveles pues, han llegado a ser en algunos estudios contradictorios en cuanto a la depresión, en cuanto a si están los niveles de ácido úrico elevados o no están elevados, e incluso algunos estudios, uno de los estudios pues señala que cuando el paciente en el caso de depresión vamos a encontrar más probablemente niveles reducidos de ácido úrico y después de un tratamiento o antidepresivo, por ejemplo, se pueden llegar a señalar incrementos en los niveles de ácido úrico. Esto pues se ha asociado en el caso de la depresión a que, como se le señaló ya anteriormente, el ácido úrico
pudiera ser un antioxidante importante en el sistema nervioso central, lo cual han explicado los investigadores en el caso de depresión, que hay un estrés oxidativo incrementado en la depresión, lo cual va a condicionar una disminución del ácido, y tras el tratamiento, pues puede haber un incremento nuevamente, hay una disminución del estrés oxidativo y por lo tanto mayores niveles de ácido úrico. Lo mismo ha sucedido en pacientes que tienen déficit de atención. Se han llegado a encontrar también, en este caso lo contrario, se han llegado a encontrar niveles mayores de ácido úrico en pacientes que tienen, bueno, como tal déficit de atención. En este caso sí no encontré estudios que hayan señalado el ensayo antes y después de haber hecho el tratamiento del ácido úrico y bueno, y el tratamiento estándar para déficit de atención. Sin embargo, muchos de los estudios que encontramos, pues siempre ponen de relieve de que no se hizo el ajuste o no se tomó en cuenta de manera fiable el valor de la alimentación como un factor que puede estar por ahí modificando. En el caso, por ejemplo, de la depresión, pues se asocia a lo mejor los pacientes que están con depresión, pues cambian sus hábitos alimenticios, de tal modo que cuando empiezan a salir de su depresión, pues cambian sus hábitos alimenticios y por lo tanto es por eso que se considera que pudiera ser una confusión esa situación del ácido úrico. Y bueno, pues de ahí pues surge la pregunta de investigación también, de ácido úrico de los adultos por en el sentido de que la apuesta es a que va a haber menos niveles de ácido úrico en pacientes en comparación con los controles sanos, en los pacientes con depresión, y niveles de ácido úrico elevados en pacientes con déficit de atención en comparación con los pacientes. Considero, bueno, pues sería por la falta del control de la variable. De hecho, los estudios, la mayoría y ponen de relieve siempre esta parte de que pues la variable de alimentación no ha sido del todo ajustada o controlada esa variable. Y bueno, pues la importancia de este estudio sería, bueno, de que si se vuelve a corroborar esa hipótesis, pues podríamos considerar el uso, o bueno, explorar eventualmente el uso de uricosúricos y como coadyuvante en los pacientes con TDAH, o también la implementación de dietas altas en purinas en pacientes con depresión. Y bueno, pues los objetivos serían medir las concentraciones de ácido úrico y también determinar cuáles diferencias biológicas, por ejemplo, en el tiempo de evolución de depresión o del diagnóstico de déficit de atención. El material es un estudio observacional y en un primer momento, y pues se considera que el riesgo va a ser mínimo y bueno, pues los pacientes, si se diagnostican, pues eventualmente se van a hacer los protocolos para institucionales para canalizarse adecuadamente en tiempo y forma con el clínico que sea conveniente. Y en cuanto a los criterios de inclusión, pues yo aquí coloco que van a ser adultos de 18 a 44 años, portadores de depresión, portadores de déficit de atención e hiperactividad, que sean derechohabientes del IMSS, y otros criterios de inclusión van a ser que también que puedan llegar a ser sanos para los controles sanos. En cuanto a los criterios de exclusión, van a ser pacientes que estén en tratamiento ya con depresión o déficit de atención, o que tengan un trastorno depresivo grave, los cuales, bueno, pues no van a ser candidatos. Y también se van a excluir aquellos pacientes en los que se encontramos déficit de atención y depresión al mismo tiempo. Entonces, ese es un criterio de exclusión. Y los de eliminación concluyen la evaluación clinimétrica, abandonen el estudio, no se les realice la valoración nutricional
En cuanto a cómo más o menos, bueno, la idea es hacer el estudio, se van a reclutar a los pacientes de la consulta externa y mi útil para controles, porque creo que voy a ocupar bastantes controles, va a ser por reclutar, en realidad, tanto a compañeros ahí del IMSS, como internos y residentes, para que puedan fungir como los controles sanos. También pues se les invitará a algunos familiares de algunos pacientes que pudieran llegar allí a la consulta externa. También acá en donde yo trabajo los días viernes, habitualmente veo pacientes pediátricos nada más. Entonces eso puede también facilitarme como el reclutamiento de algunos pacientes. Y bueno, aunque veo pediátricos, la realidad es de que no es raro, por ejemplo, ver adultos o que los padres tengan déficit de atención e hiperactividad y bueno, llevan a los hijos. Entonces ahí la idea es ahí captar a los pacientes. Se tendría que aplicar en este caso una SRS para déficit de atención en el adulto y planteo aplicar una escala de Bectos para finalmente tener 3 grupos, uno de sanos, uno de adultos con déficit de atención y otros con depresión. El plan es de que al siguiente día se les realice, o en los siguientes 2 días, se les realice una prueba, una muestra de sangre para medir niveles de urea, glucosa y creatinina, un perfil lipídico, ALT, AST, ácido úrico y proteína C reactiva. Estas sustancias bioquímicas se han vinculado también y pueden llegar a valores, a modificaciones en el ácido úrico, por lo tanto, bueno, va a ser algo que vamos a tomar en cuenta. Y adicionalmente, en las siguientes 24 horas, se tendría que utilizar allí, vamos a utilizar son unas pasantes de nutrición, las cuales también mi asesora, también forman, bueno, parte de su equipo. Y la idea es de que enviarlas con ellas porque requiere una evaluación, para hacer el ajuste, bueno, a la situación de la alimentación. Por tanto, se tienen alrededor de entre 24 a 48 horas para realizar esa evaluación, ya que si no, se les van a preguntar una serie de datos a los pacientes. Se utiliza un software que se llama Food Processor. Ese software, la nutrióloga, bueno, es algo que hacen las nutriólogas, yo he visto cómo lo hacen solamente, y en el cual se le enseñan primero al paciente una serie de la alimentación, se dan algunos datos, para posteriormente hacerse una evaluación ya en ese mismo momento más exhaustiva de cómo son los hábitos alimenticios, cómo fueron los hábitos alimenticios en las últimas 48 horas, para evaluar la parte de alimentación. Pudo haber sido un factor que pudo haber incrementado alimentos que pueden estar implicados en los incrementos o en las variaciones de ácido úrico. Este software tiene como grandes bases de datos de muchos alimentos, también de muchas recetas. Entonces, están como la cantidad que puede o podría aportar de ácido úrico, de elevación de ácido úrico, cada alimento, Y en un minuto. y de acuerdo a sus porciones. Y en un minuto, Y doctor. bueno, y posterior a esto, bueno, pues se va a hacer el análisis estadístico y finalmente evaluarse el desenlace. Y pues eso sería todo con relación a mi proyecto. Aquí déjelo, por favor. Perfecto. Voy a tener y le voy a pedir más bien al doctor Rivas que por este medio, por este chat, no por el chat de WhatsApp, sino por este chat me marque el tiempo. Entonces, 5 minutos. Lo primero es que le voy a decir que me parece que es interesante, es novedoso la aproximación que usted trata de proponer. Quizás voy a hablar un poco del sesgo que tengo, pero las distintas intervenciones alimenticias, es decir, el poner en el centro la hipótesis de que el tipo de alimentación pudiera tener alguna mejoría en la salud mental por sí sola,
estoy hablando sobre alguna dieta, no hablando sobre la alimentación como tal, ¿no? Pero el tener es decir, desde la hipótesis del triptófano para la depresión, pasando por la hipótesis de los azúcares, incluido la hipótesis del omega 3, en estos últimos 2 casos para TDAH, en el primer caso para depresión, ninguno de ellos ha podido demostrar un efecto por sí solo significativo en el curso ya sea del TDAH o de la depresión. ¿Ok? Yo pienso que aquí el primer punto que usted tendría que justificar es por qué comparar estos dos, es decir, por qué son tan diferentes, ¿no? Ok, ok, entonces para sus comentarios, perfecto. Entonces, yo le diría aquí, ¿por qué son tan diferentes estas dos poblaciones? Entonces yo diría, ¿por qué utilizar la comparación entre TDAH y depresión? Eso es algo que usted tendría que decirnos al principio, ¿no? ¿Por qué no escogió ansiedad y trastorno bipolar, por ejemplo? ¿Por qué no escogió? Entonces, porque seguramente hay ciertas diferencias. Ahora, la comorbilidad entre depresión y TDAH, pues es alta. Es decir, al menos el 40% de los pacientes con TDAH pueden tener algún cuadro afectivo. Y en el caso de los pacientes con depresión, al menos un 30%, por eso es una relación bidireccional, pueden tener algún antecedente de TDAH. Entonces, esto ya le va a meter más ruido a su trabajo. Creo que es importante que usted sustente con mayor claridad, porque sus imágenes no me ayudan mucho y tampoco me ayuda si hay algún estudio preclínico o algún estudio observación. Es decir, hacer esa búsqueda sistemática como lo hizo su primer compañero para saber a partir de estas palabras mesh, cuáles son, o sea, qué estudios hay reportados en la literatura. Me parece novedoso, sí, sin duda, y es algo que se tiene que explorar, pero creo que tiene que además cuidar sobre todo el tema de los, pues, qué tipo de criterios es decir, criterios dentro de la demarcación diagnóstica va usted a precisar para su estudio. Es decir, cuando tenemos un buen estudio observacional, muchas veces, como dice el doctor Feinstein, puede ser tan bueno como un ensayo clínico hecho de manera regular. Entonces, creo que esto es muy importante que usted lo señale. Y en cuanto a su diseño arquitectónico, ya que usted lo puso ahí, ya lo quitó, es correcto que usted tenga claro cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace. Acuérdese, por favor, de calcular el tamaño de muestra en base a su desenlace principal. Hace un momento, cuando hablábamos del proyecto del doctor Irán, y ya no mencioné el tema de los desenlaces secundarios, un desenlace secundario siempre es importante porque muchas veces puede salvar nuestro proyecto de investigación. Es decir, puede ser que en este caso, pues sí, es la diferencia del ácido úrico entre los diferentes grupos, sí, pero entonces usted tendría que, por ejemplo, escoger algún desenlace que ya se haya estudiado, ya sea, no sé, severidad, algún otro desenlace que sea ya mucho más demostrado en la literatura para que, en dado caso, si su desenlace primario no es, pues no sale lo que usted había planeado, es decir, tiene un resultado negativo, al menos puede usted presentar los resultados del desenlace secundario. Un aspecto, digo, y es un poco mi área, y creo que usted me va a comprender bien, el diagnóstico nunca lo vamos a poder hacer a través de una escala, ni por el ASRS, ni por el BEC. Es decir, tiene que haber una entrevista clínica para que me pueda demostrar que pues existe finalmente un diagnóstico de depresión o de TDAH. El otro aspecto es que esa misma entrevista clínica, que puede ser una entrevista estructurada, como puede ser el MINI es una entrevista altamente estructurada que no está tan recomendada para nosotros como
como no legos, porque está más bien recomendada para legos, es decir, para personas que no están tan empapadas en el área de salud mental. Son entrevistas de tamizaje, pero nos puede ayudar de alguna manera a tener una mayor claridad sobre los diagnósticos. Solamente la clinimetría no le va a ayudar, aunque tenga puntos de corte, porque acuérdese que finalmente es un tamizaje. En especial, por ejemplo, le he de decir que la SRS es una escala que, si bien es cierto, se utiliza como tamizaje, ha sido su desempeño como un predictor diagnóstico es muy pobre. Entonces, también eso es importante que usted lo tome en cuenta. Si usted va a utilizar el ASRS, ahora acuérdese que ya pasamos del DSM-4 al DSM-5, entonces hay una versión ya del ASRS para el DSM-5. No sé si hay en español, al menos la del ASRS para el DSM-4 sí existe, porque es una iniciativa de Harvard y de la OMS. Los autores principales son Kessler y colaboradores. El BEC me parece que es una buena escala de severidad, pero no hace diagnóstico también. Y yo le recomendaría que se apegase a los criterios Stroff para un estudio observacional, y eso le puede ayudar también a tener una mejor guía. Y creo que eso sería todo mis comentarios para ustedes. No sé si hay alguna mención, doctor Rivas, ya que estamos en tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, hoy tuvimos unos pequeños problemas técnicos de compartir la pantalla, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece que estamos avanzando muy bien en cómo presentar los proyectos, ¿no? Entonces, este punto que nos decía el doctor Lino es muy importante. ¿Cómo presentar los proyectos? ¿Cómo presentarlos para que tengan un sex appeal mayor que nos permita entenderlos todos, ¿no? De repente se hacen kilométricos y no los podemos guiar. Entonces, les voy a pedir que para la próxima ocasión podamos hacer las presentaciones un poco más cortas, un poco más dirigidas al diseño arquitectónico que hemos estado trabajando, ¿no? 8 a 10 minutos, 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos máximo y no sobrecargar las diapositivas. Sí. Hoy nos tenemos que ir temprano y nos tenemos que ir a las 9 respetando el tiempo, pero me gustaría poner aquí en la mesa, poner aquí en el chat, si quieren, o en mi chat personal, si algunos de ustedes quisieran presentar de todas maneras en un petit comité donde nosotros podamos apoyarles, ¿no? Entonces, con mucho gusto podríamos hacer Sí, yo estoy en la mejor disposición, para que no suene como chilangos que somos de sí, nos reunimos otro día, ¿no? En realidad, yo estoy en la mejor disposición. Creo que es un muy buen ejercicio. Lamento por no revisar todos los demás proyectos. Pues sí siento cierta frustración porque me hubiera gustado ayudarle a los demás, pero yo estoy en la mejor disposición que si estamos en un espacio, ya sea los martes o miércoles, bueno, es cierto, martes, miércoles o jueves, ponemos un espacio temprano y podemos revisar algunos otros proyectos con todo gusto. Si se trata además de la invitación de mi querido amigo el doctor Rodolfo Rivas, yo no tengo tema, todo sea por la ciencia, pero sí es importante que todos, fíjense, esto lo aprendí a través de mis participaciones en el programa del CAIC y de la maestría en investigación clínica que tiene a cargo el doctor Rivas, es que es muy importante que todos estemos en escucha, porque lo que yo le digo a su compañero Irán, lo que yo le digo a su compañero Manuel, es algo que también aplica para el resto de los proyectos, es decir, no nada más es para ellos. Entonces, ustedes tienen que cuidar, y yo haría un resumen de esto, tienen que cuidar que la historia que ustedes cuentan sea una historia que sea congruente y consistente. Si a mí me preguntaran de los dos proyectos que hoy evalué, ¿cuál tuvo una mayor congruencia y consistencia? Pues invariablemente que el primer trabajo tiene una mayor congruencia y consistencia, sin embargo tiene gaps que el doctor tiene que llenar. Y el segundo proyecto es un proyecto novedoso, me parece que es valiente el proyecto, pero sí tiene que ser sustentado de tal manera que cuando busca el financiamiento no haya dudas de que sea una mera elucubración, porque si es una mera elucubración no va a llegar a buenos términos. Entonces, toda idea novedosa tiene que haber un sustento, no nada más es porque lo digo yo, sino porque hay una evidencia al respecto. Y eso es algo
muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y el cálculo de tamaño de muestra es fundamental. Pues eso es algo que seguramente ya han revisado. El cálculo Todavía no lo vemos, todavía no vemos. todavía no. Bueno, pues les voy a adelantar, porque el cálculo de tamaño de muestra pues nos ayuda a establecer factibilidad. Es decir, hay ideas muy buenas, pero de pronto, pues las ideas, pues si necesito N muy grandes, pues ahí sí ya va la cosa difícil, porque si no tengo financiamiento o no tengo manera, pues tal vez una muy buena idea no va a llegar a buen término. Y el otro aspecto que yo veo que, yo entiendo que están en este curso entusiasta de formación, chequen muy bien el tema de los objetivos. Hay un objetivo general, hay objetivos específicos y hay objetivos secundarios. Los secundarios no se relacionan directamente con el objetivo general. Más bien los secundarios tienen que ver con pasos intermedios, como si fuera un paso de proceso, por decirlo así. No existe el término como tal, pero es como decir, por ejemplo, un objetivo secundario es establecer el equilibrio de Hardy-Weinberg para mi población en un estudio de genética. Es decir, quiero yo establecer si existe una representatividad de mi muestra para lo que yo voy a aseverar. O voy a comparar una escala X, que es el estándar de oro, que mide calidad de vida con la que yo estoy aplicando, y aplico en una submuestra, porque lo que pasa es que la primera escala es muy grande o es una entrevista muy grande y la segunda es pequeña, petit. Entonces yo lo aplico a una submuestra de mi población y con esos datos yo lo extiendo al resto de la población que no le apliqué los dos instrumentos. Eso es un estudio de proceso. Entonces, creo que es importante que ustedes diferencien entre un objetivo específico y un objetivo secundario. Y por mi parte, pues yo les agradezco. Y como dice aquí, ¿cómo podemos establecer contacto, entablar contacto con el doctor Lino para una revisión extra de los avances previo a la presentación del seminario? Pues miren, como lo dijo bien el doctor Rivas, yo quiero ser muy honesto, yo estoy en la mejor disposición siempre y cuando tengamos sea bajo un encuadre oficial, no extra. Es decir, que a través del doctor Rivas nos pongamos de acuerdo. Yo con todo gusto puedo tener una o dos sesiones, no tengo tema, de revisar, pero que se acoten otra vez y que les recomiendo además para que todo esto es así. El ser humano aprende del ensayo y error y de lo que ve. Entonces, en el ensayo y error, yo lo que les digo es, júntense los que van a estar, que pueden ser trenes de tal vez 3 o 4. 3 me parece una buena cantidad, pero esos 3 alumnos se juntan, o alumnas y alumnos, se juntan y todos juntan en la misma presentación y antes hacen un ensayo de que lo pudieron subir para que no suceda esto y entonces corra de mejor forma el seminario, ¿no? Eso es lo que yo les diría. ¿Ok? Entonces, les voy a proponer en los chats de las presentaciones, el que podamos ver los trabajos que se quedaron pendiente hoy, que son 3 trabajos que quedaron pendiente hoy, y les propongo el martes 24 de mayo, de 7:30 a 9, si les parece bien, obviamente a los que puedan, en este mismo formato, ¿no? En el formato de, por favor, ajustense a los 10 minutos. Lo que les voy a pedir es que ya no voy a confiar en su internet. Entonces, lo que les voy a pedir es que yo tenga las presentaciones antes para que las podamos pasar aquí y no perdamos tiempo en Zoom problemas en donde todavía no. Y yo te ofrezco también, Rodolfo, ya sabes que somos carnales y entonces yo tengo, si tú quieres que haya otra revisión de otros proyectos, yo no tengo tema, lo hago con todo gusto y nada más tú me avisas y con todo gusto Perfecto. nos juntamos, ¿vale? El punto es que ya están establecidos los que siguen para el jueves que sigue, entonces podríamos hacer uno intermedio. Bueno, ya nos tenemos que ir. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Cuídate mucho, que la fuerza los acompañe a todos. Chao, chao. Hasta luego, que esté muy bien. ¿Cuál? Hasta luego. Hasta luego.